Buen día, licenciado Ernesto. Mi nombre es Andrea María Rivas y el día de hoy le estaré explicando sobre lo que es la migración y su influencia en la política internacional. Es muy importante saber los conceptos, diferenciar lo que es la migración y también la importancia de entender este fenómeno tan generalizado de la cual tiene muchos años en proceso. Primeramente tenemos que saber qué es la migración. Bueno, la migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva. Y la intención es mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Hay que entender que en la migración hay muchos conceptos y definiciones en la cual logran especificar la situación de cada persona y entender a qué se refiere cuando se habla sobre la migración. Tenemos estos conceptos que es una persona migrante, una persona inmigrante, emigrante y refugiado. Principalmente la persona migrante es aquella que se traslada de un lugar a otro, ya sea dentro de su país o de otro país. Pongamos un ejemplo de Susana. Susana vive en el departamento de San Miguel y decide trasladarse al departamento de San Salvador. Eso lo convierte en una persona migrante ya que está siendo trasladada dentro de su país. Ahora tenemos la definición de inmigrante. Inmigrante es una persona que llega a un país diferente al suyo y se puede quedar de una manera temporal o permanente. Digamos que en el caso de Susana ya se encuentra en el departamento de San Salvador, pero decide migrar hacia los Estados Unidos, lo cual lo convierte en una persona inmigrante. Ahora bien, ¿qué es una persona emigrante? Dice que es la persona que deja su país de origen para vivir en otro lugar. Susana se ha establecido en los Estados Unidos, entonces esto la caracteriza como una persona emigrante. Y el concepto de refugiado es aquella persona que huye de su país y necesita protección internacional. Digamos de que el refugiado es como estos tres conceptos juntos, solo que la diferencia es que en el caso de Susana, que es una persona migrante, se ha convertido en una persona migrante, pero lo hizo por voluntad propia. Pero en el caso de un refugiado es de que ha sido forzado a dejar su país de origen. Ahora tenemos las cuatro fases de un proceso migratorio, el cual es la resistencia, adaptación, integración y asimilación. ¿Qué quieren decir estas cuatro fases? La primera es cuando son los primeros meses que una persona enfrenta cuando ha dejado su país de origen y este le crea como un mecanismo de defensa, la cual lo protege ante una nueva cultura, lugar e incluso clima. Posteriormente está la adaptación. La persona migrante deja de resistir y ya empieza como que a integrarse en actividades locales y ya que son más de comodidad. Como bien sabemos que la adaptación es inteligencia, entonces como una persona está dispuesta a cambiar de su rutina, pues tiene que adaptarse a donde se encuentra. Luego está la integración. En esta fase la persona migrante ya se incorpora de manera cultural y tradicional en el país de destino. Como por ejemplo, digamos de que en el caso de Susana, de El Salvador, emigró para los Estados Unidos. Ella tuvo que haber pasado estas cuatro fases, que primero tuvo esa resistencia, esa incertidumbre, que no sabe qué es lo que va a hacer con su vida, qué es lo que va a hacer de ella después de haber aterrizado a ese país o llegado a ese país. Después está la adaptación, ella se acoge, empieza a conocer más sobre su cultura, sobre la cultura del país de destino. La integración ya forma parte de la sociedad y de la cultura. Pero ¿qué pasa en la última fase, que es la asimilación? Lo que ocurre aquí es que existe una pérdida de identidad cultural.
¿Qué es lo que pasa? Susana ahora vive en los Estados Unidos y tiene que adaptarse a la cultura estadounidense. Es decir, de que celebran 4 de julio, celebran Halloween, tienen esta celebración que es muy importante para los estadounidenses, que es la celebración del Día de Acción de Gracias. Entonces, ya una vez estando integrada en esta nueva cultura, poco a poco va perdiendo sus raíces salvadoreñas. Y ahí es cuando, en cierta manera, ya no posee una cultura salvadoreña, está adaptándose a la cultura del país destinado. Luego tenemos los tipos de migración. Está la migración forzada, económica y climática. La migración forzada, ahí es donde entran de lleno los refugiados que decía anteriormente, los desplazados por conflictos o persecución. Este tipo de migración, digamos que es el más violento que puede existir, ya que es en contra de su voluntad. Está, digamos que el más importante, que es la migración económica, porque las personas buscan mejores oportunidades laborales, que sabemos que la economía lo es todo. Si alguien tiene buenos ingresos, sabemos que tiene una vivienda, sabemos que tiene alimentos, sabemos que también tiene acceso a la educación, porque últimamente pues hay muchos sistemas educativos que sí necesitan cierto apoyo económico pues para poder funcionar. También está el tipo de migración climática, los desplazados por cambio climático y desastres naturales. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, muchas personas viven en viviendas de las cuales no son dignas o más bien no son aptas para vivir y están situadas en un área de alto riesgo. Por lo tanto, cuando hay lluvias, cuando hay terremotos, pues estas personas están forzadas en moverse, ya sea temporalmente o definitivamente. Luego están los factores de los cuales lidian a las personas a migrar. Tenemos los factores económicos, políticos, sociales, ambientales. En los económicos tenemos la desigualdad y la falta de empleo. Volvamos en el caso de Susana. ¿Por qué Susana decidió moverse de San Miguel a San Salvador y de San Salvador a otro país? Por la falta de empleo, por la desigualdad, porque ¿cómo es posible que viviendo en el mismo territorio salvadoreño, en San Miguel no tengan las mismas oportunidades que se tiene en San Salvador y que San Salvador no tenga las mismas oportunidades que Estados Unidos? Entonces tenemos esa falta de empleo y también esa desigualdad de lugares. En los políticos tenemos persecución en conflictos bélicos. Tenemos un caso reciente que son de venezolanos, los cuales han optado por huir de su país porque ellos saben de que no van a tener un desarrollo sostenible en su país de Venezuela por el eh, actual gobernante. Entonces, muchos deciden migrar a otros países. Y digamos de que en cierta manera la política surge mucho porque ¿qué es lo que pasa con este régimen que se está viviendo? También está el régimen de Cuba y el régimen de Nicaragua. Estas políticas lo que hacen es que las planifican, las imparten y después estas son ejecutadas a nivel país. Muchas personas se ven oprimidas, no se sienten con libertad, sienten que sus derechos están siendo muy em, violados, están siendo muy vulnerados. Entonces, por cuestiones políticas también deciden dejar el país. En las cuestiones sociales, esto ya sería en un sistema como macro, ya que cuando nosotros nos referimos a un ámbito social, ahí entra de lleno lo que es la economía, la política y cuestiones ambientales. Y pues en los ambientales era lo que estaba diciendo anteriormente, de que cuando no se está en buenos
¿cómo decirlo? Como que en óptimas condiciones, este, y pues claro, pues necesitan huir de ahí. Ahora, esta fotografía, miremoslo como una metáfora. Digamos que ella se llama Margarita. Ella está sentada en una banca y hacer de caso que esta banca es un país y ella es la persona. Ok. ¿Qué es lo que pasa? El sol sí es bueno para nosotros, pero cuando el sol está cuando nosotros nos exponemos mucho al sol, pues puede ser dañino para nuestra salud, lo cual pues crea disconformidad. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues que tuviera un árbol cerca o tener un techo. Hagamos de caso de que el techo sean las políticas públicas, el árbol sea el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Careciendo de todas estas facilidades u oportunidades, ella va a decidir levantarse de esa banca y buscar una que sí tenga sombra, ¿sí? ¿Cuál es esta sombra? El trabajo, educación, ¿sí? Salud. Entonces, ella ya estando en otra banca de la cual le puedan satisfacer sus necesidades, ella va a optar por quedarse ahí. No va a estar en donde ella ha empezado o donde ella normalmente es. ¿Por qué? Porque carece mucho de unas cosas tan básicas que por parte del gobierno deberían de ofrecerles. La migración y la influencia en la política internacional. En los países receptores tenemos políticas restrictivas, por ejemplo, Estados Unidos, Europa. ¿Cuáles son esas políticas restrictivas? Para entrar a un país se necesitan de ciertos requisitos para ingresar, para vivir o incluso laborar. Entonces, en el caso de las visas, no cualquier persona puede entrar a los Estados Unidos, no cualquier persona puede entrar a ciertos países de Europa porque necesitan obtener de esos requisitos, que usualmente se trata de visas, y estas son políticas restrictivas. En las relaciones internacionales se encuentran tensiones diplomáticas, tratados internacionales, derechos humanos, contradicciones entre políticas y garantías humanas. ¿Cuál es la contradicción en la influencia en la política internacional con estos tres aspectos que he mencionado? Ya teniendo en cuenta de los requisitos para ingresar a un país, que es la visa, le estamos como que colocando barreras a las personas que quieren un cambio, que migran para poder tener un bienestar social, para poder tener un trabajo digno, para poder tener una vivienda. Entonces, prácticamente los obligan a entrar ilegalmente, cosa que pues sí, nosotros tenemos que entender que cada país está dispuesto a cooperar internacionalmente, pero a su vez son países soberanos, los cuales estos están en toda la jurisdicción y están en toda la facultad de poner restricciones. Ok, tú como una persona puedes entrar a mi país, pero también necesitas de estos requisitos. Pero si tú no cumples con ciertos requisitos, no eres bienvenido. Y si tú estás en mi territorio, tú eres una persona ilegal. Por lo tanto, tú no perteneces a estar acá porque no tienes ningún permiso. Entonces, esa barrera que se implementa a estos inmigrantes los impulsan a cometer pues a cometer actos ilegales, como por ejemplo la entrada a la frontera de México y Estados Unidos. Tenemos estas situaciones muy aberrantes de la humanidad, el cual son violaciones, trata de personas, asesinatos, tráfico de órganos y entre otras. Los retos globales asociados a la migración. Tenemos la crisis humanitaria, los refugiados y condiciones inhumanas, que es lo que acabo de mencionar, que cuando no tienen ese acceso, no tienen esa disponibilidad o más bien no tienen ese privilegio para poder acceder a un país,
pues están las condiciones inhumanas, que es lo que acabo de mencionar, que es la trata de personas, que son los raptos, violaciones, desapariciones, los refugiados, sí, que cuando hay una guerra o cuando son persecuciones políticas o simplemente de manera individual han sido amenazadas y están en contra de su vida, deciden pues buscar asilo en países distintos. La seguridad, integración. En la seguridad está el aumento de discursos xenófobos, integración, adaptación de migrantes en países receptores. La xenofobia se ha visto desde hace muchos años. ¿Y qué se trata de la xenofobia? Es cuando la discriminación se ve proyectada a través de tu país de origen. Si tú eres, por ejemplo, un guatemalteco, si tú eres de Hungría, hay un estereotipo que dicen de que a estas personas roban, estas personas solo se aprovechan de los buenos samaritanos, estas personas solo viven a costa de los impuestos, entonces tiene ese estereotipo está muy estigmatizado, entonces ahí es donde se crea ese paradigma y ahí es donde nace la xenofobia. En estas organizaciones creadas por la Organización de Naciones Unidas, tenemos datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más conocido como la ACNUR. Dicen de que a finales de junio de 2024 122,6 millones de personas han sido desplazadas a la fuerza. Y según datos de la ONU, tenemos que en 1990 habían 153 millones de migrantes, que este es el 2,87% de la población. 30 años después, en 2020, 281 millones de migrantes y esto es un estimado del 3,60% de la población. Quiere decir que en estos 30 años los migrantes han crecido un máximo de 83,66%. Es decir, de que en vez de frenar la migración, se ha aumentado más. Y eso es obviamente muy claro porque han habido muchas guerras y siempre son en conflictos sociales, políticos más que todo. Pero llega el año de 2018, en el cual el Plan Mundial, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, es establecida mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se centra en el objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual es la reducción de las desigualdades. Cada país miembro, digamos que a, a su voluntad, a buena fe, están dispuestos en cooperar internacionalmente para que la migración sea segura, ordenada y regular, ya que como vimos en la diapositiva anterior, las cifras siguen aumentando y lo bueno es erradicarlo, pero para eso principalmente la nación, sí, o sea, el país de origen tiene que cambiar sus políticas públicas para que la migración no sea tan abismal y pues los números se inflen, no aumenten. Y bien, la importancia de conocer este fenómeno es porque impacta profundamente a los países receptores y de origen. En los receptores aporta beneficios como el crecimiento económico, la diversidad cultural y en el enriquecimiento de la fuerza laboral, pero también surgen tensiones sociales y debates. ¿De qué manera esto puede ser beneficioso? Principalmente en el caso de El Salvador están las remesas. El Salvador depende mucho de este ingreso económico que los connacionales le envían a sus familiares radicados en El Salvador. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que en El Salvador no carecemos mucho de ingresos y qué es lo que hace el familiar o conocido pues le envía mensualmente cierta cantidad de ingresos, lo que le permite es que pueda seguir con sus estudios, construir una casa, si tiene un emprendimiento, pues avanzarlo, no dejarlo estancado.
Entonces, en cierta manera, tanto al país receptor como de origen es muy beneficioso, porque para el país receptor, pues el PIB suele aumentar también. Pero, ¿qué es lo que pasa con las tensiones sociales y debates políticos? Hay algunos países que crean programas de los cuales son para migrantes, son para refugiados. ¿Y cómo funciona esto? La población de ese país receptor brinda un impuesto, ¿sí? Brinda un impuesto y las personas migrantes lo que hacen es que en cierta manera son mantenidos por este programa porque como no tienen en un lugar donde vivir, no tienen un trabajo estable. Entonces lo que hacen estos programas es como que le dan esta facilidad, ya que lo ven como una manera humanitaria, porque se reciben en su país y se les brinda esta ayuda. Pero hay personas nativas, incluso que también son migrantes, pero también son trabajadores, que tienen estas disyuntivas en el sentido de que yo trabajo, yo pago mis cosas, viene otra persona y es como que lo vive de gratis. Entonces, muchos están en de acuerdo, otros están en desacuerdo, y ahí es donde se generan las tensiones sociales y tensiones sociales y debates políticos. Las posibles soluciones están las oportunidades laborales, entornos seguros, implementación de programas, políticas públicas, plan de educación, atención sanitaria, infraestructuras dignas. Primeramente, como mencionaba, para poder erradicar este tipo de migración, bueno, más bien todo tipo de migración, primero tiene que verse el problema desde raíz, que es el país donde son originarios los migrantes. Oportunidades laborales. Muchas personas migran para tener una mejor calidad de vida, entornos seguros. Puede hacer que muchas personas tengan buenos trabajos en sus países, pero por cuestiones de violencia, por cuestiones de que no sentirse seguros y obviamente toda persona humana, pues para sentirse bien y para también ser productivos en una sociedad, pues son merecedores de entornos seguros. Implementación de programas, están talleres, proyectos, ya sea de educación, ya sea de empleo, capacitaciones, aumentar el conocimiento para que puedan desarrollar integridad como, como cada persona humana. Las políticas públicas, que esto es muy importante, ya que tenemos entendido que el Estado es el principal velador de garantizar los derechos humanos, son los principales de los cuales tienen que hacer valer. Por eso se crean leyes para poder tener esa protección hacia sus ciudadanos. También el plan de educación, que era que también hace referencia a la implementación de programas, atención sanitaria, que sabemos que la salud es muy importante para poder ser personas activas y funcionales ante la sociedad, y por supuesto infraestructuras dignas, tener un lugar pues acogedor para llegar después de una larga jornada o más bien tener un sitio donde se pueda establecer. Y pues bueno, conocer sobre la migración pues permite abordar este fenómeno de una manera más informada, humanitaria, promoviendo políticas justas y eficaces que beneficien tanto a los migrantes como a las sociedades de origen. Como, como he dicho, los migrantes no salen de su país porque ellos quieren, lo hacen porque sienten la necesidad se ven obligados a hacerlo. Entonces, de una manera micro, el país primeramente tiene que trabajar en sí mismo, tiene que implementar políticas públicas, generar buenos planes, eh, obtener proyectos, programas, actividades, tareas, ver cuál es el problema principal, el problema inicial y también un problema general. Ya para una vez identificando estos problemas, pues ya trabajarlos específicamente. Ya una vez que este país logre al menos controlarlo,
porque también hay que tener en cuenta que un Estado no puede obligar a una persona a mantenerse en su sitio. La persona es libre de tránsito y puede viajar, incluso emigrar a los países que desee, siempre y cuando, pues, con ayuda humanitaria, velando los derechos humanos, pero también haciéndoles saber sus deberes. Y en tema internacional, que la cooperación internacional pues sea más humanitaria, que no sea solo de negocios, que no sea solo mediante tratados y esto solo esté de una tinta o un papel. Eso tiene que implementarse, tiene que, digamos, como que conocer bien que este fenómeno es algo muy antiguo, pero a su vez algo muy reciente. Entonces, conocer sobre esto nos da como que la importancia de lo que es, primeramente, conocerse a una como persona, saber de su cultura, no, por así decirlo, no olvidarse de sus orígenes, saber que su país está en constante deterioro, hallar una solución para que esto no se siga dando y pues principalmente pues ser conscientes de que esto es una realidad y que si tenemos estas cifras en aumento es porque ese problema todavía sigue vigente. Así que eso es todo por mi parte y muchísimas gracias.